Buenos días, vamos a continuar con el curso de álgebra abstracta y en esta oportunidad vamos a dar por inicio a la unidad número 3, que es una pequeña introducción a la teoría de cuerpos, en particular a la al tema de extensiones de cuerpos. La idea de hablar de extensiones de cuerpo nace de manera natural al querer ampliar, eh, digámoslo de esa forma, un cuerpo eh, donde ese cuerpo nuevo que vamos a ampliar o vamos a construir, es decir, a partir de un cuerpo dado, tenga importancia en el problema de resolución de ecuaciones algebraicas por radicales. Es decir, la teoría de extensión de cuerpo básicamente lo que nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo K, ¿verdad? Nosotros necesitamos construir un nuevo cuerpo K' a partir de K, con la condición de ese nuevo cuerpo es que K esté contenido en K'. ¿Ya? Esa básicamente es la idea de la teoría de cuerpos, de extensión de cuerpos. Y esa idea parte del, de la siguiente o del siguiente enunciado, que si nosotros tenemos un polinomio en un cuerpo de en un anillo de polinomios k de x, que además ese polinomio es irreducible, sobre el anillo de polinomios k de x, y k es un cuerpo, entonces cuando tenemos esas condiciones y tenemos que alfa es una raíz del polinomio p de x, entonces esto lo que me dice es que yo puedo construir a partir de K, es decir, yo puedo construir un nuevo cuerpo K', tal que K esté contenido en K' y alfa, aquí está, y alfa pertenece a K'. ¿Ya? Es decir, cuando yo puedo hacer esa extensión, cuando yo puedo conseguir ese nuevo cuerpo, es lo que se llama una extensión de cuerpo. Por ejemplo, más concretamente, nosotros vimos que si teníamos K igual al cuerpo de los racionales y teníamos Q de X, el anillo de polinomios con una indeterminada, y el polinomio P de X igual a X cuadrado menos 2, por ejemplo, nosotros podíamos construir un cuerpo, ¿verdad? Que era el cuerpo de cociente Q de X sobre el generado por P, porque ese polinomio era irreducible en, en Q de X, ¿ya? Entonces, nosotros vimos que podemos, aunque no lo dijimos, nosotros podemos extender al cuerpo Q. Es decir, podemos conseguir un nuevo cuerpo, que en este caso es los reales, donde alfa igual raíz de 2
es una raíz. Nosotros sabemos que alfa igual a raíz de 2 es una raíz del polinomio P de X, pero alfa no está en Q, ¿ya? Entonces nosotros podemos conseguir ese cuerpo extendiéndolo a, en particular, cuando este polinomio, es decir, yo puedo extender solamente ese cuerpo. Nosotros vamos a ver más adelante que ese cuerpo, cuando lo extendemos, se denota por esta que está acá. Es decir, extendemos o construimos un cuerpo que contiene al anterior, donde conseguimos la raíz de ese polinomio, es decir, le agregamos la raíz. O sea, básicamente lo que hace la construcción de la teoría de Galois es exactamente eso, poder extender el cuerpo, hacer ampliar el cuerpo que tenía, agregarle un elemento y de tal manera que ese nuevo cuerpo que estoy extendiendo ahora contenga el anterior y tenga la solución de ese polinomio dado que teníamos. Bien, sí, posiblemente sea el internet, Dali Andrés. Muy bien, entonces eso básicamente es lo que nosotros queremos estudiar con la teoría de extensión de cuerpo, es decir, ir construyendo cuerpos más grandes donde ciertos polinomios eh, que no contengan a la raíz de un polinomio irreducible sobre él, pueda ahora tener una raíz. ¿Ya? Es decir, básicamente esa es la idea de la teoría de extensión del cuerpo de Galois, ver hasta dónde yo puedo ir construyendo extensiones de un cuerpo dado. Bien, para ello, bueno, es necesario estudiar las definiciones, las propiedades y toda esa teoría que se necesita para poder construir una extensión de cuerpo. Entonces, nuestra primera definición de un cuerpo es lo que se conoce como un subcuerpo. ¿Y qué es un subcuerpo? Bueno, un subcuerpo, llamaremos un subcuerpo, o sea acá un cuerpo y F un subconjunto de K. Diremos que F es un subcuerpo de K si F mismo es un cuerpo con las operaciones definidas sobre K. Es decir, que un subcuerpo será un mismo cuerpo, pero con las operaciones definidas sobre el cuerpo inicialmente. Es más o menos la misma idea que se maneja de grupo y subgrupo, de anillo y subanillo. Es decir, sencillamente lo que tiene que satisfacer o la condición que tiene que satisfacer es que sea un subconjunto del del grupo o del anillo o del cuerpo, que es una clase especial de anillos. ¿Ya? Entonces, esta definición es de lo más natural que hay, y de ella podemos derivar, ya empezar a obtener algunos resultados de la teoría de extensión del cuerpo, como el siguiente, ¿no? Que si K es un cuerpo, entonces la intersección de todos los cuerpos o los subcuerpos
contenidos en K es un subcuerpo. ¿Ya? Es decir, que lo que está diciendo ahí es que si yo tengo K un cuerpo y tengo una familia F de subconjuntos de K, es decir, la familia F consta de todos los subconjuntos K sub I que están, bueno, vamos a llamarlos FI, que están contenidos en K, donde FI es un cuerpo para I en un cierto conjunto de índices, ¿ya? Entonces, la intersección de todos los FI con I en un cierto conjunto de índices es un cuerpo. Eso es lo que dice ese resultado. Y si yo me doy una familia de subconjuntos de K, donde cada uno de esos subconjuntos es un cuerpo, cuando yo tome la intersección sobre todos esos conjuntos, el resultado es lo que se llama también un subcuerpo. ¿Ya? La demostración de esta proposición es muy sencilla. Basta utilizar la definición de lo que es un subcuerpo y un poco de las propiedades de la teoría de conjuntos para intersecciones, y entonces podemos elaborar una demostración de esto. La misma queda como ejercicio, es decir, probar que si K es un cuerpo, que la intersección de todos los subcuerpos contenidos en K es un subcuerpo de K. Probar eso queda como primer ejercicio de la práctica de esta unidad. ¿Ya? Es decir, eh, su demostración es sencilla y no les va a llevar ningún tipo de complicación hacerla. Entonces, el primer ejercicio, probar eso que está allí. Vamos a colocarlo acá. Ejercicio de la práctica. Bien. Otra de las definiciones importantes eh, de, que vamos a estar utilizando en esta teoría es la que se conoce como un cuerpo primo. Entonces, sea acá un cuerpo, llamaremos a un cuerpo primo de K la intersección de todos los subcuerpos de K. ¿Ya? Esa, esa es la definición de lo que es un cuerpo primo. Es decir, lo que mostramos en el resultado anterior es lo que es un cuerpo primo. Es decir, la intersección de todos los subcuerpos de K genera un nuevo subcuerpo y a ese subcuerpo se le llama un cuerpo primo. Además, la manera intuitiva de ver esto, lo que estamos diciendo es que un cuerpo primo
es el menor cuerpo que existe definido sobre K. Es decir, tiene el concepto de minimalidad. ¿Ya? El cuerpo más pequeño o el mínimo o el menor cuerpo, como lo queramos llamar, a eso, definido sobre un cuerpo K, a ese cuerpo se le llama un cuerpo primo. Es decir, cuando yo tomo la intersección de todos los posibles subcuerpos, el resultado que me queda es un subcuerpo. Si lo escribimos con la notación anterior, si teníamos K un cuerpo, y definíamos F como la familia de todos los subcuerpos que están contenidos en K, si definimos F como esa familia, al nuevo cuerpo, es decir, a la intersección de todos los subcuerpos, a esa intersección lo vamos a llamar P y lo llamamos el cuerpo primo. ¿Ya? O sea, P se le conoce como el cuerpo primo. ¿Ya? Y de ahí su notación de llamarlo P. ¿Ya? Es decir, ese cuerpo es entonces lo que se conoce como un cuerpo primo. Bien. Ahora, utilizando ese hecho, hay un teorema que caracteriza a los únicos cuerpos primos, es decir, que dice cómo son los cuerpos primos de cualquier cuerpo que me den. ¿Ya? Y es el siguiente, que es dado K, un cuerpo, y P, su cuerpo primo asociado, entonces P es isomorfo a Q o existe un P primo tal que P es isomorfo a algún ZP. Es decir, este teorema o este resultado lo que garantiza es que no importa quién sea el cuerpo que usted se dé, el cuerpo primo asociado a ese cuerpo dado o es los racionales o es algún ZP con P primo. Es decir, solamente existen dos cuerpos primos entonces, los racionales y ZP. No existen ningún otro cuerpo primo asociado a ningún cuerpo. ¿Ya? ¿Entendemos eso? Están como dormidos todos. Sí, se entiende, se entiende. Bien, la demostración de este teorema es constructiva, es decir, se construye el cuerpo para el cual va a ser isomorfo a ZP o a Q. Vamos a ver, vamos a hacer una parte. No, mejor leen la demostración en el material. Es muy sencilla. Sencillamente lo que hay que construir para mostrar que son isomorfos, lo que hay que construir es un isomorfismo entre, entre el cuerpo K
entre el cuerpo J y Q o ZP. Mejor lo dejo como ejercicio, como para que lo lean. La demostración está ahí en el material, mejor se las dejo allí. Bien, vamos a continuar entonces con otras cosas. Por ejemplo, nosotros no hemos definido lo que es una característica, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo que significa una característica de un conjunto, ¿ya? Entonces, dado un dominio de integridad, es decir, sea de un dominio de integridad, ¿qué significa que D sea un dominio de integridad? Que no tiene registro de cero. Exacto. Yo tengo D un dominio de integridad y A un elemento de D distinto de cero, ¿ya? N un entero distinto de cero, tal que N por A es igual a cero, se define la característica de D y se denota y denotamos por característica de D al siguiente conjunto, perdón, al siguiente valor. Es decir, al valor más pequeño que hace que N por A sea cero, ¿ya? A ese valor se le llama la característica del conjunto. Si no existe ese valor, entonces se dice que el conjunto tiene característica cero, ¿ya? Es decir, si yo no puedo conseguir ese valor más pequeño para el cual eso ocurra, entonces se dice que ese conjunto tiene característica cero. Entonces pregunto, ¿cuál es la característica de ZN? Vean, vamos a cambiar N aquí, vamos a poner ZP. ¿Cuál es la característica de ZP? Eh, la, ca- la característica de ZP sería igual a P. La característica de ZP es P. ¿Por qué? Porque P es el menor entero positivo, tal que cualquier elemento de ZP, cuando yo lo multiplique por P, me va a dar exactamente cero. ¿Ya? Ejemplo particular, si tomamos las clases residuales módulo 4, por ejemplo, módulo 4, el entero más pequeño que hace
que cuando yo lo multiplique por cada uno de ellos distintos de cero, me dé cero, es exactamente 4, porque 4 por 1 es 4, pero 4 en Z3, en Z4 es el cero. 4 por 2 es 8, pero 8 en Z4 es la clase del cero. 4 por 3 es 12 y 12 en la clase en Z4 es la clase del cero. Es decir, ese 4 además es el más pequeño que hace que eso ocurra. Entonces la característica de ZP es P. ¿Y cuál es la característica de Q? ¿Cuál es la característica de Q? Eh, cero. Es cero. ¿Por qué es cero? Porque no existe ningún entero que al multiplicarlo por cualquier racional distinto de cero me dé como resultado cero. Por lo tanto, la característica de Z, de Q, perdón, es cero. ¿Ya? Bien. Ahora, a partir de esa definición de que la característica de un conjunto es el elemento más pequeño que hace que eso ocurra, tenemos el siguiente resultado. O sea, acá un cuerpo y sea J el subcuerpo primo de K con J isomorfo a ZP. Entonces, la característica de ZP es P. Y si el cuerpo, y si J es isomorfo a Q, entonces la característica de Q es cero. ¿Ya? Si el cuerpo primo es isomorfo a Q, entonces la característica de Q es cero. Y aquí tenemos entonces lo que acabamos ahorita de demostrar. ¿Ya? Y esto lo dejamos como ejercicio, la demostración sería un ejercicio de la práctica. Es decir, hacer una demostración formal de ese resultado que acabamos ahorita de manera intuitiva deducir. La demostración es sencillamente a partir de la definición y de las propiedades que hemos visto en los momentos de lo que es un cuerpo y lo que es un cuerpo primo, poder construir la misma, y entonces eso lo dejamos como un ejercicio de la práctica. Ahora, de eso que acabamos de, de ver, se deriva algo muy evidente y es lo siguiente, que si K es un cuerpo y K' eh, sí, es un subconjunto de K, vamos a ponerlo así mejor.
y K' un subcuerpo entonces la característica de K es igual a la característica de K'. ¿Ya? Entonces, eso es un resultado que es muy sencillo de probar. ¿Ya? La prueba no lleva más de una línea. Como K' es un subcuerpo de K' y K tienen el mismo cuerpo primo asociado. Es decir, el subcuerpo primo de K' y el subcuerpo primo de K es el mismo. ¿Ya? Y como es el mismo cuerpo primo, entonces las características son iguales. Es decir, por el hecho de tener el mismo cuerpo primo asociado, sencillamente la característica de los cuerpos es exactamente la misma. Ejemplo, si ustedes tienen Z4 y se dan un subcuerpo de Z4, supongan J un subcuerpo de Z4, ¿ya? La característica de Z4 nosotros sabemos que es 4 y de la característica de Z4 es 4 y la característica de J, como J es un subconjunto de Z4, el más pequeño que hace que la característica, o sea, el número más pequeño que hace que ese número multiplicado por cualquier elemento de J me dé la clase del 0, es exactamente el 4, porque los elementos de J son los mismos elementos de Z4. Por lo tanto, la característica de J también es 4 y por lo tanto las características son iguales. Es decir, tener la característica del cuerpo o la característica de cualquier subcuerpo es exactamente lo mismo, es decir, es el mismo valor. ¿Estamos entonces? Sí, Sí, Manuel, tú ibas a dar la clase, pero te desconectaste y tuve que dar la clase por ti. Muy bien. Otro en este mismo sentido, eh, tenemos otro resultado que está asociado eh, con, con la multiplicidad. Y es que si K es un cuerpo y A distinto de cero pertenece a K, y N es un entero tal que N por A es cero, entonces N es un múltiplo de la característica de K. Lo que quiere decir esto es que si usted tiene otro valor que hace que para todo A distinto de cero en el cuerpo N por A me dé cero, ese N tiene que ser necesariamente un múltiplo de la característica de K. ¿Ya?
La demostración es sencilla. Podemos hacer un esbozo de la demostración. Supónganse que la característica de K es un P mayor que cero. ¿Ya? Entonces, si hay otro n, como P es mínimo, si hay otro n, ese n, si hay otro valor que hace que eso pase, ese n tiene que ser mayor o igual a P. ¿Ya? Porque la característica de K dice que P es un valor mínimo. Si existe otro que hace eso, sencillamente ese otro tiene que ser más grande que P. Entonces, si eso ocurre, ¿verdad? Por el algoritmo de la división, existen Q y R en los naturales, tales que N se puede escribir como P por Q más R. ¿Ya? Algoritmo de la división. Con R, evidentemente, entre 0 y P. Entonces, como N por A, por hipótesis, es 0, vamos a ponerlo aquí, es 0, entonces eso implica que P por Q más R por A también tiene que ser 0. ¿Ya? Pero ¿quién es P por Q más R? Bueno, por A. Eso es P por Q por A más R por A. Pero P por A, como la característica de K es 0, P por A es 0, entonces me quedaría que esto es R por A. Y me diría que R por A tiene que ser 0. ¿Verdad? Ahora, si R por A es 0, como R es más pequeño que P, eso me contradice el hecho de que la característica de K sea P. Pero si eso es una contradicción, entonces lo que tiene, para que esto se pueda dar, es que R tiene que ser igual a 0. Y si R es igual a 0, eso implica que R tiene que ser 0. Si R es igual a 0, entonces N se escribe como P por Q. Y entonces aquí tenemos la demostración, que N es un múltiplo de P. Es decir, N se puede escribir como P por Q y por lo tanto esto que está acá es cierto. Entonces eso, digamos que es una o un resultado que se deriva también de la definición de la característica de un cuerpo. Ahora bien, sin perder de vista lo que nosotros queremos hacer, la idea básica que nosotros queremos de la extensión de cuerpo es que dado un cuerpo K, nosotros queremos encontrar un cuerpo K', ¿ya? Que satisfaga que K está contenido en K', ¿ya? Y que ese eh, cuerpo K' se le llama lo que es una extensión de K. ¿Ya? Y para ello necesitamos entonces definir de qué manera nosotros vamos a poder hacer esa extensión. ¿Ya? Y para eso vamos a definir la extensión sobre K' de la siguiente manera. Una extensión de cuerpos es un monomorfismo. ¿Qué significa que sea monomorfismo?
¿Qué es un monomorfismo? Un homomorfismo inyectivo. Un monomorfismo es un homomorfismo inyectivo. Entonces, una extensión, vamos a llamar a una extensión de cuerpos un monomorfismo phi que va de K en K', donde K y K' son cuerpos. Y entonces lo que podemos decir de acá es que K es el cuerpo base y K' la extensión de K. ¿Ya? Es decir, una extensión sobre un cuerpo sencillamente es una función que sumerge a K en K', en otro cuerpo K'. Y acá entonces lo vamos a llamar el cuerpo base y a K' lo vamos a llamar la extensión de K. Es decir, lo que yo quiero es que si yo tengo aquí mi cuerpo K y por acá está otro cuerpo K', ¿ya? Construir un monomorfismo que va de K en K', que lo que hace es sumergir a K en K', ¿ya? Es decir, mete aquí acá. Este sería phi de K. ¿Ya? Lo que hace es eso. Es decir, que yo sobre K' puedo definir, ¿verdad? Un cuerpo F que lo vamos a llamar la imagen de phi, que sencillamente eso es lo que es la extensión. Es decir, básicamente de allí es que estamos construyendo la extensión. Perdón, aquí eh, sí, vamos a quitar esto para no confundir. Exacto. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que es una extensión es eso, es un monomorfismo que lleva un conjunto en otro, que lo sumerge en otro. ¿Ya? Entonces, ejemplos de eso, tenemos muchos. Por ejemplo, la inclusión, la función inclusión de Q en R. ¿Ya? Es decir, de qué manera nosotros podemos llevar a Q en R. Como se vio en aritmética, nosotros vimos que los naturales estaban contenidos en los enteros en los racionales y los racionales en los reales. Es decir, aunque no lo vimos con esas palabras, existe un isomorfismo de o una inmersión de n en z, de z en q, una inmersión, y de q en r. ¿Cuál era la inmersión? Bueno, se construye un isomorfismo de n en z más, ¿ya? Ese isomorfismo lo que hace es meter a n dentro de z más, y como z más está contenido en z, hay una inmersión de n en z. Análogamente se define para de z en q y de q en r. Es decir, que las inclusiones de q en r
o de Q en C en los complejos, o de R en los complejos, esos que están allí son extensiones de cuerpos. ¿Por qué tomo Q, R y C? Bueno, porque esos son los únicos cuerpos. N y Z no son cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, no los agrego como cuerpo. Pero las inclusiones naturales de Q en R, de Q en C o de R en C, esos son extensiones de cuerpo, porque hay un monomorfismo de Q en R, que agarra que a cada Q lo lleva en un real. Que cada Q lo puede convertir en un complejo o que cada real lo puede convertir en un complejo. Entonces esas son las extensiones naturales de cuerpos. En el caso, si tenemos ahora K un cuerpo arbitrario cualquiera, nosotros sabemos que siempre podemos construir el anillo de polinomios K de X. ¿Ya? ¿Qué es el anillo de polinomios K de X? Bueno, es el anillo de las fracciones o polinomios con determinada X y coeficientes en K. Ahora, la extensión de cuerpo, podemos definir una extensión de cuerpo de K en K de alfa, ¿ya? Que lo que hace es que incluye, o sea, es el polinomio, digamos que el polinomio constante, que incluye I de alfa y lo envía en alfa, ¿ya? Es decir, a cada valor de K lo envía en el polinomio constante alfa. Eso que está allí es un monomorfismo y por lo tanto una extensión de cuerpo entre K de alfa o K de X, vamos a llamarlo así, y K, ¿ya? Es decir, yo puedo siempre extender ese cuerpo. Ojo, K de X así es el anillo del polinomio y K de X así es la extensión de K con respecto a la variable indeterminada X. Si yo cambio esa X por algún valor, sería una extensión sobre ese valor. Bien. Entonces, esa es la manera en cómo se definen las extensiones de un cuerpo K en otro cuerpo K', como sencillamente un monomorfismo que sumerge a un cuerpo en otro cuerpo, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo un poco más a detalle eso, pero básicamente esa es la definición. Bien, entonces para darle notación a lo que hemos visto, tenemos lo siguiente: si tenemos K un cuerpo y K' su extensión, para escribir de que K' es una extensión de K, sencillamente vamos a utilizar la notación K', dos puntos K, donde K es el cuerpo base y K' es la extensión. Este es el cuerpo base y esto que está acá es la extensión. O sea, cada vez que queramos decir de que K' es una extensión de K, sencillamente vamos a denotarlo con K' extensión, dos puntos K, que estamos diciendo que es una extensión, K' es una extensión de K. Ahora bien, otras de las definiciones importantes de esta teoría de extensión de cuerpo es el concepto de extensión minimal o la extensión más pequeña. Es decir, de qué manera nosotros podemos hablar de extensiones grandes o pequeñas. Es decir, cómo podemos catalogar una extensión minimal o no minimal o maximal, etcétera.
Bien, el concepto de extensión minimal, ¿ya? Es decir, de una extensión más pequeña, tiene que ver con, evidentemente, la intersección. Es decir, si yo tengo K un cuerpo y H un subconjunto de K distinto de vacío, entonces el subcuerpo de K generado por H es la intersección de todos los subcuerpos de K que contienen a H. A eso que está allí se le llama entonces lo que es una extensión minimal. ¿Ya? Cuando yo hago una extensión minimal del cuerpo K. Entonces, el cuerpo H, perdón. Fíjense que la diferencia entre subcuerpo primo y una extensión minimal es que el subcuerpo primo son todos los posibles subcuerpos de K. Y aquí son todos los posibles subcuerpos de K, pero que contienen a H como cuerpo, como conjunto. Entonces, esto va, digamos que parecida a la extensión, a la definición del cuerpo primo, pero en el sentido de subcuerpo minimal. Bien, vamos entonces por hoy dejar la clase hasta acá, es decir, para que vayan madurando un poco las ideas. Y la próxima clase entonces vamos a seguir hablando de extensiones del cuerpo y vamos a hablar de extensiones simples, de extensiones algebraicas, del grado de una extensión, de extensiones de tipo trascendente y otras más. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá y nos vemos entonces el día jueves a la misma hora y por el mismo canal. Que pasen feliz mañana y hasta luego.